Leyendo la tarea, leyeron el libro primero de Samuel, segundo libro de Samuel. ¿Cuántos son? ¿3 o 4? 2, muy bien. 2 libros de Samuel. Qué bueno que hicieron la tarea. Al ratito, después del recreo, vamos a revisarla uno por uno. Y el que la haya copiado, unas patadas le vamos a dar. Oh, no se crean, andamos contentos. Así que no les vamos a... No, luego el bullying ya está prohibido, ¿eh? Muy bien. El bullying está prohibido. Oigan, ¿se da también el bullying en los grupos parroquiales? Sí, claro que sí. Claro que sí, también se da el bullying en los grupos parroquiales. Qué feo, ¿verdad? Pero pues, si no hay bullying no estamos contentos. Eso es lo que le da sabor a la vida. Muy bien, vamos a entregar el micrófono para iniciar con esta primera parte. Buenas tardes. Pues vamos a darle continuidad a algo de lo que estuvimos platicando ayer, ya que estamos en este terreno tan escabroso que es el de la política y todo el tipo de cosas que nos deben de interesar porque nos afectan, para bien o para mal. Generalmente es para mal. Ahora vamos a hablar, ¿se acuerdan? Ayer les estuvimos reflexionando al final sobre 3 cosas que podíamos hacer muy específicamente, donde sí podíamos ser un factor que cambiara la situación que les presenté ayer, este panorama que no se ve nada promisorio. Hablamos de la oración, hablamos de ejercer nuestros derechos cívicos, como en el caso de la votación, y hablamos también de la opción de lo que sería una especie como de rebeldía civil, ¿no? Una especie de, se me fue ahorita el término, pues básicamente es eso, o sea, cuando uno le demuestra al gobierno, le hace ver que no estamos de acuerdo, es una resistencia civil pacífica, a lo cual uno tiene derecho y está protegido por la Constitución. Por supuesto que nadie lo hace porque la mayoría de la gente no lo conoce. Pero ahorita vamos a hablar específicamente. Ayer probablemente algunos de ustedes se han de haber quedado con la duda sobre si realmente la oración puede tener el peso, la fuerza como para transformar procesos históricos. Yo sé que más de algunos se han de haber quedado con esa duda, han de haber dicho, bueno, pues sí, ojalá que la oración fuera suficiente para eso. Les voy a hablar el día de hoy sobre un caso específico que todos conocemos, pero que muchos desconocen, la mayoría de la gente desconoce que está sucediendo actualmente. Me voy a enfocar, porque este es el ejemplo yo creo que más importante que tenemos a la mano de cómo el poder de la oración, el ayuno y una serie de cosas que nos marca la Iglesia, sí tienen el peso de cambiar una situación que podría parecer absolutamente imposible de cambiar. Vamos a hablar del caso de Rusia. Todo el mundo conoce a Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, ustedes lo saben, me imagino. Es un país tan grande que una parte está en Asia y otra parte está en Europa. Bueno, es un país además que prácticamente está despoblado, tiene más población que México, son alrededor de 140 millones de rusos, pero en un territorio tan grande pues prácticamente está despoblado. Ustedes saben que Rusia fue el centro, la cabeza de un grupo de naciones que durante el siglo XX nosotros, los que tenemos más de 30 años, conocimos como Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los que tengan menos de 30 años seguramente lo han de haber escuchado, probablemente visto en algún documental o en la historia, en algún libro de historia. Nosotros que sí nos tocó verlo y vivirlo, nosotros sabíamos que para nosotros la Unión Soviética y Rusia prácticamente era sinónimo del demonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema soviético, en su filosofía, en su pensamiento, impuso en la población el ateísmo como la forma de pensamiento aceptada, la única. Todas las religiones fueron prohibidas
en Rusia y en todas las repúblicas soviéticas. Pero hay algo muy interesante. Rusia, como país, su historia se remonta más o menos al año 1000, o sea, 1000 años después del nacimiento de Jesús. Era un país, bueno, un territorio, pues, donde no había prácticamente ningún habitante, y las tribus del norte, de los vikingos, bajaron, bueno, para ellos era el sur, hacia Rusia, y ellos son los que la poblaron. Después hubo ahí el caso de uno de los primeros reyes, se convirtió al cristianismo y convirtió a todo el país, porque antes todos eran paganos, o sea, adoraban diferentes dioses de la naturaleza y todo esto. Y a partir de ese año, del año 1000 algo, Rusia se convierte en una nación cristiana y se convierte en una nación sumamente cristiana, profundamente religiosa, porque además en los climas en los que les tocó vivir y con el tipo de vida que tenían que llevar tan dura, pues por supuesto que la religión para ellos era una necesidad de todos los días, ¿verdad? Entonces el pueblo ruso se convirtió en un pueblo muy religioso, y durante 1000 años, bueno, durante 900 años, fueron de las naciones más cristianas, pero también pues vivían con muchos problemas, con mucho atraso y una serie de problemas sociales. Pero tenían unos contrastes, porque tenían una casta gobernante muy rica, que eran los zares, y que llevaron a Rusia, la trataron de sacar de esa condición de ser un pueblo totalmente agrícola, casi que vivía, digamos, en condiciones como de la época de las cavernas, a llevarlo o equipararlo con la civilización europea, que eran sus vecinos. Bueno, entonces, en el momento en el que llega la Revolución Rusa, en 1917, para tirar a la familia gobernante, a los zares, etcétera, e intentan los socialistas, los comunistas, implantar este nuevo sistema que exigía que todos fueran ateos, fue un choque tremendo. Bueno, yo creo que tenemos aquí un ejemplo muy claro, lo que pasó en 1926 al 29 con la Guerra Cristera. Eso mismo que hicieron allá en Rusia, 9 años después lo quiso hacer el gobierno de México. Ustedes saben quién fue, que fue Plutarco Elías Calles, que fue el fundador del PAN, del PRI. Pero, curiosamente, el secretario particular, que eso también mucha gente no lo sabe, el secretario particular, su brazo derecho de Plutarco Elías Calles, era Gómez Morín, que es el fundador del PAN. Por eso desde siempre han estado muy de la mano. Bueno, entonces, eso mismo que Plutarco Elías Calles vio que se hizo en la Unión Soviética, lo intentaron hacer aquí, tratar de arrancar la fe de la gente, del pueblo, pero es muy difícil, obviamente. ¿Por qué? Porque son raíces muy profundas y no se pueden arrancar. Así como no crecieron, no se dio la fe de golpe, sino fue un proceso. Para los españoles, cuando llegaron a México, encontraron que la población era muy religiosa, muy religiosa. Por eso fue relativamente fácil, digo entre comillas, hacer que se convirtiera en un pueblo muy ferviente, católico. ¿Por qué? Porque ya tenía la necesidad de la espiritualidad. Simplemente fue mostrarle la verdad, o sea, decirle, bueno, los dioses que tú adoras, pues no son dioses, es la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, el único Dios es y hacer esa parte de adoctrinamiento, de doctrina. Entonces, por eso fue para los religiosos de México pues relativamente fácil hacer que la gente se hiciera religiosa, porque ya existía ese antecedente, igual que en Rusia. Entonces, en Rusia, las autoridades, los que dieron el golpe de Estado, los revolucionarios, odiaban con mucha virulencia, con mucha fuerza, todo lo que tuviera que ver con la religión, pero no con cualquier religión, sino muy específicamente la religión católica cristiana. Cristo siempre ha sido, para muchos credos políticos, filosóficos y religiosos incluso, una pieza muy incómoda, porque Cristo pues es la verdad, la única verdad. Entonces cualquier otro que quiera manipular la verdad y que quiera hacerla o usarla en su beneficio, se va a topar con esta puerta que es la única por la que uno puede entrar.
que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Entonces, esto mismo, por eso es que para ellos siempre ha sido un obstáculo a retirar en todos los credos políticos y filosóficos. Es un estorbo la figura de Cristo y su doctrina. ¿Por qué? Pues porque nos habla de cosas que para ellos es muy incómodo: la igualdad, la justicia, la humildad, el servicio. Pues obviamente un político no le sirve, ni le gusta, ni quiere que esto lo sepa la gente, ¿verdad? Porque el político no se considera igual, ni se considera que va a servir, ni se considera humilde, nada de eso. Entonces los revolucionarios soviéticos también dijeron: si nosotros queremos imponernos a la fuerza, no, tenemos que hacer a un lado la idea de la gente de que somos iguales, de que tenemos que servir, etcétera, etcétera. Y se fueron con todo contra esto. Hay un dato que es importante que ustedes sepan, que es muy polémico, pero además está consignado en la historia, pero mucha gente lo ha olvidado o no lo dicen. Es que los líderes soviéticos como Lenin, como Trotsky, o sea, los más importantes eran judíos. No sé si ustedes lo sabían. Bueno, no sé si sabían que Karl Marx, que no se llamaba Karl Marx, ese fue su nombre artístico, digamos, también era judío. O sea, toda la filosofía diabólica detrás del socialismo es un pensamiento judío. Por eso es que ponen como el centro de su ataque y de su odio al cristianismo, no es casual. Es un dato muy importante que ustedes necesito que se lo queden bien fijo, porque no hay casualidades en la historia. O sea, las cosas no pasan por casualidad, son cosas que se van planificando y se van dando. Así como la historia de la revelación no fue casual, ni fue así como, pues, bueno, pasó esto y luego pasó esto otro por casualidad. Es un plan bien diseñado y bien trazado por Dios. También, obviamente, los que planean en contra y el maligno también planea muy bien sus ataques, ¿no? Entonces aquí vemos por qué no es casual que el ataque del grupo comunista se haya centrado específicamente contra la religión cristiana del pueblo ruso. Al quitarle la identidad religiosa al pueblo ruso, le estaban cortando prácticamente sus raíces. Y lo que necesitaban es lo que hablamos ayer, de lo que quiere, por ejemplo, la reforma laboral, es hacer que la gente no piense, igual que la reforma educativa, que no piense y que simplemente obedezca órdenes, o sea, tener esclavos dóciles. Para eso es que se estuvo haciendo una serie de adoctrinamiento en toda esa época del inicio de la Revolución Soviética, para hacer que la gente dejara de pensar. Y para ellos era muy importante arrancarle la fe, porque la fe siempre es un signo de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Por eso les digo, es muy importante que nosotros no perdamos la fe, ni le quitemos valor a la oración. Entonces, a lo largo, una vez que se instalan en el poder, de 1917 a 1989 fueron prácticamente 72 años en los cuales Rusia no solamente fue el origen, aunque no el origen realmente, sino donde se echó a andar este plan que realmente era un plan diabólico de descristianizar a la población, de convertirlos en ateos, y desde ahí lanzar ese pensamiento, esa doctrina a todo el mundo, que es lo que nosotros vimos a lo largo del siglo XX. Aquí en México, incluso antes de que existiera la Guerra Fría, porque la Guerra Fría empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron el mundo, básicamente Europa. Antes de la Guerra Fría, aquí en México, por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas, que fue presidente, tomó las ideas del comunismo y las implantó aquí en México, igual que lo había hecho antes Plutarco Elías Calles. O sea, esto no se dio, esta exportación de Rusia de estas ideas, de esta doctrina, no se dio hasta la Guerra Fría, sino desde antes. Y la idea era esto precisamente, borrar del mapa la influencia que tuviera la religión cristiana y católica en todo el mundo. Obviamente se iban a enfocar más donde más tuviera fuerza la religión, que es, por ejemplo, en Latinoamérica, donde hay la mayor cantidad de países católicos. Entonces Rusia, durante estos 70 años, a la población se le estuvo inculcando todo el tiempo que no estaba prohibido creer en Dios, practicar la religión, etcétera, etcétera. No fue casual, y eso es muy importante que sepan, que el país del mundo donde más abortos se practicaban era precisamente en Rusia.
¿Por qué? Porque a la gente se le inculcó que la vida no tenía ningún valor. O sea, que no había algo así como lo sagrado de la vida, ¿sí? Que nosotros lo sabemos y lo conocemos y lo tenemos. Para los rusos no, la vida no era sagrada porque se le había quitado esa parte de la chispa divina, ¿verdad? Entonces decían, bueno, pues un feto pues es como una planta, y una planta se puede cortar y se puede podar. Entonces no tenía ninguna trascendencia, ¿no? Ustedes recuerdan, no sé si lo saben, curiosamente, pero les digo, no es casualidad, porque aquí no hay casualidades, ¿en qué año, a ver si alguien se acuerda, se apareció en Fátima la Virgen María? Hagan memoria. Sí, un 13 de mayo, pero ¿de qué año? ¿Se acuerdan que en qué año se dio la Revolución Rusa? Empezó pues básicamente el golpe final se dio en 1917. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914, o sea, 3 años antes. La Revolución Rusa se da en 1917 y las apariciones de Fátima son en 1917. O sea, el mismo año, lógicamente. ¿Por qué? Porque las apariciones de Fátima fue una advertencia al mundo de lo que iba a pasar en Rusia. En Rusia se estaba apenas consolidando el golpe de Estado que iba a imponer a los comunistas. Nadie se imaginaba, salvo los que lo estaban planeando, que esta filosofía, este pensamiento se iba a expandir a todo el mundo. Eso nadie se lo imaginaba. Estaban a la mitad de la Primera Guerra Mundial, nadie se imaginaba que iba a haber otra guerra peor, pero la Virgen de Fátima se los dijo a los pastores. Les dijo que lo que estaba pasando en Rusia, que los errores de Rusia se iban a esparcir por todo el mundo, y que si no se detenía, iba a venir, y si no se detenía todo lo que estaba pasando, abortos, etcétera, toda la cantidad de ofensas que estaban pasando contra Dios, iba a venir otro castigo peor, una guerra más grande todavía. Eso nadie lo imaginaba cuando fue el anuncio. Por eso es que tiene tanta importancia la aparición de Fátima y está totalmente ligada a Rusia. Pero también había un anuncio de esperanza que decía que se necesitaba hacer mucha oración, penitencia y ayuno para pedir y ofrecerlo por la conversión de Rusia, y que al final Rusia se iba a convertir y vendría un periodo de paz para el mundo. Eso es muy importante, porque les voy a hablar en todo esto que les he platicado ahorita de entrada, es para comentarles lo que está pasando ahorita en Rusia, ahorita en el siglo XXI. 1917 se aparece la Virgen de Fátima, advirtiendo lo que iba a pasar en Rusia, que nadie se podía imaginar que iba a suceder. Efectivamente, no se hizo caso, empezando por la Iglesia, no hizo caso del anuncio, porque la Virgen pidió también que se mantuviera un tiempo reservado los secretos, pero el tercer secreto y los 2 primeros sí se tenían que dar a conocer porque hablaban de esto que estaba sucediendo. Y después pidió que se hiciera público. Y no se hizo público, y incluso ahorita se discute si realmente se reveló completamente el tercer secreto o no. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que ya se cumplió con el atentado del Papa Juan Pablo II, pero resulta que el Papa Benedicto XVI dijo en algún momento que no se había cumplido todavía plenamente el tercer secreto de Fátima. O sea que él dijo, siendo Papa, los que crean que el tercer secreto de Fátima ya se cumplió, están equivocados. Entonces, ahí está. Estamos viendo esta parte de ese anuncio, de esa promesa que nos hizo la Virgen en 1917. Sucedió que terminó la Primera Guerra, Rusia se consolida como una nación que violentó todo tipo de derechos humanos. La Revolución Rusa mató, más o menos para que tengan una idea, a 100 millones de rusos. Estamos hablando que la población ahorita en el siglo XXI
de Rusia es como de 150 millones. Prácticamente no es que los haya matado todos juntos. De 1917 a 1989, o sea, en 70 años más o menos, murieron 100 millones de rusos, por muchos motivos. Ni siquiera estoy contando aquí los abortos, así que imagínense, si hubiera contado, incluido los abortos, sería mucho más. Esta gente, ¿cómo murió? Bueno, pues porque también se les esclavizaba, porque por cualquier cosa se les metía a la cárcel, se les mandaba a Siberia, que era la parte más apartada del territorio, etcétera. Bueno, porque precisamente lo que quería demostrar esta filosofía comunista era que la vida no tenía ningún valor y se le podía aniquilar. A partir de que termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, como les comentaba, se reparte el mundo, Estados Unidos y el bloque occidental junto con algunos países como Inglaterra y Francia, y por el otro lado queda Rusia, y forma un bloque de naciones que se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que abarca a la mitad de Europa, la mitad oriental de Europa, y otros países como China, o sea, que se van sumando. No es que formaran parte de la Unión Soviética, pero sí adoptaron su pensamiento. Y a partir de ahí surge la famosa Guerra Fría, en la cual Rusia, la Unión Soviética intentó llevar este pensamiento, esta forma de vida que era totalmente violatoria de los derechos humanos a todo el mundo. Y por el otro lado quedó el bloque occidental, que, vamos a ponerlo entre comillas, representaba el lado del bien. Y digo entre comillas porque había gente, pues ayer les comenté del tipo de gente que hace negocios en Estados Unidos y a qué se dedican. Bueno, pues esta era la gente que quedó del lado del bien, así que por eso digo que entre comillas, ¿no? Entonces, pero bueno, viendo lo que representaba un lado y otro, pues sí, era lo menos malo en la parte de Occidente. Entonces, Rusia intentó llevar este modo de vida a todo el mundo y sirvió de contención, de bloque de oposición Estados Unidos y sus aliados. Y en México, en un tiempo estuvimos coqueteando con el comunismo y por otro lado no, y eso nos servía también un poco como para marcar distancia con Estados Unidos. Pero resulta que obviamente este modelo de vida y este modelo económico de Rusia, que utilizaba a la gente como un producto, como una mera máquina sin darle ningún valor, no podía durar mucho. Obviamente, ¿por qué? Pues porque Dios ordenó la creación de tal forma que el hombre tiene que ser el centro de la creación y la finalidad de todo lo que hay. Si ustedes revisan el Génesis, cuando Dios hace la creación y crea al hombre, les dice, pues todo esto es tuyo, ¿no? Pues, úsalo para tu beneficio. Y nos ordena que nosotros dominemos esa creación, ¿no? Entonces, cuando se violenta ese orden natural que Dios le dio a las cosas, por supuesto que todo se altera, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad no es una cuestión de preferencias o de gustos. No es como decir, a mí me gusta un pastel de fresa o de chocolate. No es de gustos. Es que se está alterando el orden natural en el que Dios hizo las cosas. Por lo tanto, tiene que haber una consecuencia negativa necesariamente, ¿sí? Cuando el modelo socialista busca esto precisamente, ¿no? De violentar el orden natural, el sistema completo se colapsa, o sea, se cae, se viene abajo, no se puede sostener. Aún cuando dentro del bloque socialista tuvieron grandes avances tecnológicos, científicos, médicos, etcétera, pero lo hacían de una forma tan brutal en el sentido de cómo utilizaban y cómo obligaban a la gente a trabajar, que llegó el punto en el que ellos simplemente, todo ese castillo que se había construido, pues se vino abajo por su propio peso. El Papa Juan Pablo II, cuando llega a ser Papa, ustedes recuerden que le tocó ser sacerdote, obispo y cardenal en el bloque comunista, o sea, tenía todo en contra.
no le permitían celebrar en público y tenía una serie de conflictos muy fuertes y frecuentes. Por eso cuando llega a ser papa, su principal atención se centra en tirar abajo ese bloque diabólico, que él sabía que no podía permitírsele que llenara con esa filosofía a todo el mundo. Y más el Papa siendo testigo, y bueno, más que testigo, estando tan sensible a los temas de Fátima, que él los creía fervientemente. Entonces él tenía muy presente que la Virgen había dicho que podía haber una conversión de Rusia, pero para que hubiera esa conversión no iba a darse esa conversión mientras estuviera gobernando ese bloque comunista. Entonces él hace todo lo posible y ayuda a que se venga abajo, con oración, ayuno, penitencia y trabajo, obviamente, ¿no? Pero sin hacer a un lado esta parte espiritual que es fundamental. Entonces, la Unión Soviética pues cae en el 1989, se desbarata, digamos, la Unión Soviética y ya quedan los países independientes. Y resulta que del 89 al 99 pues fue una década terrible para Rusia. ¿Por qué? Pues porque la economía quebró, o sea, quebró, la gente no tenía trabajo, hubo muchísima mortandad. En esos 10 años la población de Rusia empezó a decrecer, o sea, moría más gente de la que nacía. O sea, cada año iban perdiendo población porque ya las condiciones de vida eran tan insostenibles, ya no había médicos en los hospitales, o aunque hubiera médicos, pues no había medicinas, etcétera, una serie de problemas terribles. Y a partir más o menos del 98 entra al poder un grupo nuevo de políticos en Rusia, que ellos saben que hasta aquí, porque además habían sido el juguete de Occidente, o sea, de Estados Unidos y de sus aliados. Ya una vez que vieron que se cayó, pues todos llegaron y lo hicieron pedazos, le robaron, lo patearon, lo escupieron, de todo lo hicieron a Rusia. Entonces ellos dijeron, hasta aquí, ya no podemos tolerar esto. Entonces ellos toman el control del poder en Rusia a través de un sistema democrático con elecciones y todo esto, y se replantea todo lo que ha sido Rusia. Entonces estos nuevos dirigentes en Rusia se dieron cuenta que para ellos socialmente la era soviética fue un desastre socialmente, pero lo que habían vivido esos 10 años también había sido un desastre igual en cuanto a lo económico. Entonces dijeron, bueno, pues ni lo de estos 10 años ni lo de los 70 años atrás. Entonces necesitamos nosotros renovarnos y retomar lo que nos dé identidad como nación y lo que nos pueda proyectar hacia el futuro. ¿Y qué creen que fue lo primero que reactivaron? Estamos hablando de la Unión Soviética, que había tenido ya, aquí ya estamos hablando del 89, o sea, prácticamente 90 años, 80 años de ateísmo. Pues lo primero que ellos intentaron revivir fue la religión, la vida religiosa en la población. Era para ellos, para el gobierno, una prioridad nacional que la gente volviera a tener un despertar espiritual. Pero aquí pasa algo muy interesante. Estamos hablando de que, por ejemplo, la gente adulta que le tocó vivir la era, o sea, el golpe de Estado y el inicio de la revolución, pues aunque oficialmente fueran ateos, pues por supuesto que siempre siguieron siendo religiosos, aunque fueran, porque así habían sido educados, porque no se les iba a poder quitar. Probablemente ellos educaron a la siguiente generación también en base a esos principios religiosos, aunque fuera en privado. Y ya una tercera generación, básicamente esta que les tocó ver ya el colapso del comunismo, fue una generación ya que había nacido prácticamente en un ambiente ateo, pero era hasta la tercera generación. Entonces el gobierno se enfoca con estos jóvenes, digamos de menores de 40 años, a que tuvieran, porque muchos de ellos jamás en la vida habían pisado un templo, y los más viejitos pues ya se habían muerto, los que sí habían tenido esa experiencia de fe o ya estaban muy grandes. Entonces se enfocaron con la población adulta y los jóvenes para que ellos regresaran a los templos y hubiera un despertar espiritual en Rusia, porque sabían que eso les iba a dar ese factor de identidad que ellos necesitaban. En ese
periodo de gobierno, el presidente en ese momento era, bueno, ustedes todos conocen a Mikhail Gorbachev, que fue el que le tocó la caída del comunismo y todo esto. Después de él vino un presidente que se llamó Boris Yeltsin, pero Boris Yeltsin tenía muchos problemas y uno de sus problemas era el alcoholismo, tenía un problema muy severo de alcoholismo. Entonces prácticamente en el 98 ya no pudo seguir gobernando. Entonces lo hicieron a un lado y toma el poder como presidente interino el que es ahorita el presidente. Ustedes me imagino que lo conocen, lo han escuchado. Tiene un apellido medio raro, pero me imagino que todos lo conocen, que se llama Vladimir Putin. Bueno, pues este presidente, a pesar de su apellido tan feo, fue un presidente magnífico, pero duró 2 años nada más, del 98 al 2000 como presidente interino. En el 2000 hay elecciones y queda como presidente, y dura del 2000 al 2006. Luego lo sustituye el que en ese era su brazo derecho, que es un hombre muy joven que se apellida Medvedev, y él es presidente del 2006 al 2012. Y a partir del 2012 retoma el poder otra vez, por segunda ocasión, el presidente Putin, y va a estar, si Dios permite, hasta el 2018, si no lo matan antes. Bueno, entonces en estos 14 años que van, bueno, 14 más 2, pero básicamente estos 14 años, Rusia ha tenido un resurgimiento increíble en lo económico, en lo político, en lo social, en lo espiritual, y se ha convertido ahora en el contrapeso a nivel mundial de los intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos representó, digamos, el bloque del bien, les repito las comillas, hasta 1963. O sea, el último momento en el que Estados Unidos sí representó un bien para la humanidad fue 1963. Del 61 al 63 con la presidencia de Kennedy, fue el último momento. Por eso lo matan precisamente a Kennedy, entre muchas razones. Y a partir del 63 Estados Unidos empieza con un declive moral terrible. Y bueno, hemos visto las consecuencias. Ahora el que riega los errores y los pecados por todo el mundo es Estados Unidos. Entonces ahorita Rusia se ha convertido en el contrapeso, o sea, los papeles se invirtieron. Estados Unidos es, pues, la nación probablemente más inmoral del mundo. Ustedes no sé si sepan que el presidente Obama es el presidente más abortista de la historia de Estados Unidos, el que más ha promovido el aborto. Es el presidente que más ha financiado y promovido a nivel mundial la homosexualidad como política de gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha obligado a todas sus embajadas a nivel mundial a que salgan a marchar el día de los homosexuales. En todas las embajadas del mundo es una orden del presidente, no importa si están o no están de acuerdo. Están financiando a estos grupos, por eso tienen tanto poder y tanta imagen y tanto ruido. Bueno, eso es lo que representa ahorita, entre muchas cosas, Estados Unidos. Pero Rusia, resulta que el presidente actual está tratando de abolir el aborto en Rusia. Es difícil porque es un país que ha practicado el aborto de forma desenfrenada durante 80 años. Están ahorita buscando la forma de detenerlo. En Rusia está prohibido, obviamente, el matrimonio entre homosexuales, y además la promoción de la homosexualidad en Rusia está prohibida, se pena con cárcel. Eso le ha costado que todo el mundo occidental y civilizado, entre comillas, se le vaya encima a Rusia en críticas. ¿Y Rusia qué creen que les ha dicho? Ustedes son los que están equivocados por haber renegado de sus raíces cristianas. La única familia legítima que existe es la familia natural. Eso lo dice el presidente de Rusia. El presidente de Rusia le dice a los países europeos, a los dirigentes: ustedes van directo al colapso porque han abandonado sus raíces cristianas, porque están renegando del fundamento con el cual gracias al cual ustedes hicieron países ricos. O sea, el presidente de Rusia básicamente les está predicando a los demás países. Es algo
insólito, absolutamente insólito e increíble. Esto no se puede explicar como un fenómeno social o político o económico. Aquí hay mano blanca, no es mano negra, es mano blanca. Ya se imaginarán cuál, ¿verdad? Esto que les he comentado es precisamente para que ustedes vean, la Virgen cuando pidió oración, sacrificio, ayuno por la conversión de Rusia, hubo gente que lo tomó en serio, que es lo que yo les decía ayer. Ustedes, creo yo, y así lo veo, tomaron en serio el llamado de Cristo, de hacer las cosas bien, de comprometerse, de dedicar su tiempo, su talento, a formar grupos, a coordinarlos, a ayudar a otras personas a que conozcan a Cristo. Ustedes lo tomaron en serio. Y hubo mucha gente a lo largo del siglo XX que tomó en serio esta petición de la Virgen María. Esas oraciones de esa gente que nosotros no conocimos ni conocemos, a lo largo de todo el siglo XX, desembocó en esto que estamos viendo en Rusia, que no se puede explicar de forma humana. Esto es algo que prácticamente yo puedo decir que es la conversión, o a cuando menos el inicio de la conversión de Rusia. El presidente de Rusia se presentó, por ejemplo, el año pasado en televisión nacional, estamos hablando de Rusia, el país ateo, se postró de rodillas a besar un ícono, una imagen de la Virgen María. Ustedes deben de saber también, que es muy importante que lo sepan, van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita van a ver dónde se conectan estas dos historias. Todo el mundo ha escuchado hablar del evangelista San Lucas. Todos sabemos que, además del Evangelio, escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y era médico, o sea, era doctor. Pero lo que mucha gente no sabe es que también era pintor. Bueno, San Lucas, como pintor, fue el primero y el único pintor en la historia que pintó a la Virgen María en vivo, pues, ¿no? O sea, que no fue una copia, una imaginación, sino la tenía enfrente y la pintó. Pues resulta que según dice la tradición, pintó 9 cuadros de la Virgen María, o sea, el mismo retrato con el niño. Obviamente, lógico, este cuadro lo hizo muchos años después de la muerte de Cristo. Entonces, él sí se imaginó al niño Jesús bebé, pero a la Virgen sí la estaba viendo. Y la pintó, esos 9 cuadros los pintó en madera, no en tela, no se acostumbraba a pintar en tela, sino en madera. Y la madera que usó para pintar los cuadros era nada más y nada menos que la mesa del comedor que hizo con sus propias manos San José. Vean qué maravilla, ¿eh? La mesa que hizo San José donde comió Jesús, la Virgen María, la Virgen se la regala a San Lucas la parte y pinta 9 cuadros con la Virgen. Y los envían a las iglesias, ¿no?, donde estaban los apóstoles para darles fe y todo esto. Uno de esos cuadros está ahorita en Polonia. Si ustedes conocen la famosa Virgen Negra de Czestochowa, es esa. Es uno de los cuadros que pintó San Lucas, según la tradición. Por eso el Papa Juan Pablo II la amaba de tal forma, y por eso el pueblo de Polonia es tan profundamente religioso, porque ahí tienen directo, porque además cuando la Virgen vio los cuadros, los bendijo, según la tradición los besó. O sea, traen la bendición y el poder de la Virgen esos cuadros. Ese cuadro, si ustedes lo han visto, a lo mejor en alguna reproducción, son cuadros negros prácticamente, o sea, la Virgen se ve negra. Entonces uno dice, a ver, pues la Virgen no era negra. Bueno, no, pero pues con el paso del tiempo y las velas y el humo, entonces pues obviamente y la madera, la imagen, o sea, del rostro se oscureció, pero esa es la imagen. Otra de las imágenes, según la tradición, está nada más y nada menos que en Rusia, y es ante la que se hincó el presidente de Rusia. Es la imagen más venerada de Rusia. O sea, la Virgen María ahí, desde quién sabe cuándo,
había dejado como prenda de amor al pueblo de Rusia ese regalo tan grande. No sé cómo llegó ahí, pero bueno, tampoco es muy difícil imaginárselo, ¿no? Está ese cuadro y esa era la promesa de la conversión de Rusia. Ahí está. Entonces ahorita lo que estamos viendo en Rusia es fascinante, y es fascinante también porque tenemos que entender que muchos países que ahorita representan al mal actualmente, como Estados Unidos, Inglaterra, Israel y otros países europeos, están volcados, o sea, se le fueron encima a Rusia para tratar de destruirla. Estados Unidos desde el año pasado, bueno, ya tiene muchos años tratando de provocar en Rusia una guerra para irse o sea, directamente contra ellos, para activar una tercera guerra mundial. Uno puede decir, bueno, eso es una locura. Pues sí, así es una locura. Es algo diabólico, sí. Pero el gobierno de Estados Unidos está enfocado en provocar una guerra con Rusia. Lo quieren destruir. Y entre más Rusia se convierte en el defensor de los cristianos y en el defensor de la religión, etcétera, con más odio le están atacando. Y ahorita lo pueden ver. A lo mejor ustedes, bueno, eso es parte de mi trabajo, por eso a lo mejor lo tengo un poco más a la mano, pero se los comento. En la prensa a nivel internacional, la prensa europea, ya no se diga la de Estados Unidos, no hay día que no estén atacando a Rusia por una u otra cosa. Lo quieren destruir. No sé si ustedes supieron ese famoso incidente que sucedió hace un par de semanas de un avión de Malasia que se cayó en Ucrania. Bueno, no sé si han escuchado esa versión, que bueno, no es una versión, realmente es el hecho que sucedió, que realmente lo dinamitaron, o sea, le dispararon a ese avión. ¿Saben por qué lo tiraron? Hay dos razones o dos teorías. A esa misma hora, en ese mismo lugar iba volando el avión del presidente de Rusia, y al que le dispararon era al presidente de Rusia, pero le dieron al otro avión, porque eran igualitos, estaban pintados igual, iban volando en el mismo territorio. Pero también, obviamente, eso hubiera causado la guerra inmediatamente, ¿no? Otra fue que fue una advertencia, así como un ultimátum. ¿Por qué? Porque ¿de dónde creen que venía volando el presidente de Rusia? Venía de Brasil. En Brasil el presidente de Rusia se reunió con todos los presidentes de Sudamérica y fue a decirles: señores, nosotros venimos a apoyarlos para que corten su dependencia de Estados Unidos, venimos a financiarlos, a traerles tecnología, desarrollo y lo que ustedes necesitan para salir adelante. Por supuesto, que creen que fue la reacción de Estados Unidos, esa, ¿sí? O sea, decir, no te vas a meter en nuestro territorio y con nosotros no vas a jugar. Ellos están totalmente decididos a tirar al gobierno de Rusia, pero saben que no lo pueden hacer tan fácilmente. Lo que está pasando en Ucrania realmente es un golpe contra Rusia, no es algo contra Ucrania. Entonces, ¿por qué? Porque Rusia y Ucrania están pegados y durante mucho tiempo Ucrania fue parte del territorio de Rusia. Entonces, lo que estamos viendo es, al final de cuentas, el poder de la oración. Es todo esto que les conté, que además ya les di un panorama más o menos de cómo está la situación a nivel mundial, que nos afecta a nosotros también, que ojalá nosotros también pudiéramos ser parte de este bloque de países que se están uniendo a Rusia. Resulta que Rusia hace 8 años se le ocurrió formar un grupo de países que eran originalmente 4 y ahorita ya son 5, que se llaman los BRICS. No sé si ustedes han escuchado hablar de los BRICS. Bueno, BRICS es porque son las iniciales de cada uno de los países. B, Brasil; R, Rusia; I, India; C, China; y la S de Sudáfrica. O sea, está representado todo el mundo, los 5 continentes menos Australia, ¿no? Bueno, los 4 continentes. Resulta que este grupo BRICS representa al 43% de la población del mundo.
O sea, prácticamente en estos 5 países está la mitad de la población del mundo. Representan el 25% del territorio mundial. O sea, no son paisitos, ¿no? Son países gigantescos. Y además China, ustedes saben que es un país que está, pues es la locomotora ahorita del mundo. Así como yo les conté que China iba a rebasar ya probablemente el próximo año a Estados Unidos como la nación número 1 del mundo, en Europa el país más rico y el más boyante, el que tiene mejor la economía, es Alemania. Pues probablemente en un par de años Rusia va a rebasar a Alemania. Entonces estamos hablando de un grupo súper fuerte de países. Pues este grupo de países, estos 5 países fueron a Sudamérica, a Brasil, a reunirse con todos los presidentes de Sudamérica, y todos dijeron, ¿saben qué? Yo quiero ser parte de su grupo. Empezando con Argentina. Entonces, obviamente Estados Unidos está viendo el factor de riesgo que hay para sus intereses, donde ellos ya no van a poder estar saqueando, violentando, tirando gobiernos, haciendo lo que siempre han hecho. ¿Por qué? Porque ahora este bloque de países le está poniendo un alto. Pero además Rusia vino a hacer otra cosa totalmente radical y magnífica. Vino a ofrecer el apoyo a todos los países de Latinoamérica para crear energía a través de plantas de fusión nuclear. O sea, ustedes saben lo que es las plantas de energía nuclear, como aquí en México tenemos una que es la de Laguna Verde, que está funcionando un 40%. La energía nuclear siempre ha sido muy criticada, pues porque es muy peligrosa, ¿no? Pero es la energía más limpia que existe, la más eficiente y la más barata. Y además prácticamente es inagotable. Y es exactamente la energía que utilizó Dios para hacer, pues las estrellas funcionan con energía nuclear. Es exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que nosotros vemos todos los días en el sol, esa forma de generar energía es lo que hace una planta de energía nuclear de forma controlada. Es lo mejor que hay, lo más adelantado que se ha descubierto. Pero, ¿por qué creen que ha habido tanta crítica contra la energía nuclear? ¿Por qué se les figura? Porque se le acaba el negocio a las petroleras, ¿sí? La mayor parte de la energía eléctrica actualmente se genera a través de carbón o de petróleo. Entonces, por supuesto que el hecho de que exista plantas de energía nuclear le acabe el negocito a las famosas empresas tejanas de las que ya estuvimos hablando ayer. Entonces, el hecho de que Rusia venga a decir, señores, yo vengo a ofrecerles la tecnología para abrir plantas de energía nuclear en sus países, con lo cual ya no van a tener que comprarle el petróleo a las empresas tejanas ni a las británicas. Por supuesto que es la revolución completa para ellos, contra los intereses de Estados Unidos. Entonces, estos fenómenos que estamos viendo ahorita en Rusia, que no es casual, que están pasando cosas que yo les apuesto que si retrocediéramos 20 años, nadie daría crédito, nadie lo podría creer, nadie se podría imaginar la imagen del presidente de Rusia hincado besando una imagen religiosa, que en cada acto del presidente de Rusia, en cada acto oficial, está el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa bendiciendo todos los actos. Yo tuve la oportunidad el mes pasado, en julio, de estar en la Ciudad de México y me tocó platicar con la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa en México. Vamos diciendo que es como el arzobispo primado de México, pero de la Iglesia Ortodoxa rusa. Yo lo conocí porque la información que yo estoy haciendo cada semana se la he estado enviando. Entonces me reuní con él pues para conocer su punto de vista y le pregunté, ¿usted cree que se está cumpliendo en Rusia la promesa de Fátima? Y me dijo, sí. Esa misma pregunta, yo tuve oportunidad de reunirme con el cardenal Sandoval hace un mes y medio
también por lo mismo, por la información que yo estoy haciendo. Y le hice la misma pregunta, porque él, dentro de toda la cantidad de cosas que sabe y conoce, pues por supuesto que está muy sensible de todos estos temas de Rusia. Y yo le pregunté lo mismo. ¿Usted cree, señor cardenal, que se está cumpliendo la promesa de la Virgen de Fátima de la conversión de Rusia? Y me dijo, sí. Así que yo les dejo estos testimonios de esta gente que yo creo que son los que más conocen, los más sensibles, los más preparados en este ámbito religioso respectivo, ¿no?, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa rusa, que efectivamente están detectando lo mismo que yo vi y que yo he estado pues escribiendo durante varios meses, diciendo, señores, esto es la conversión de Rusia. Aquí es donde vemos, y es prácticamente con lo que quiero terminar, el poder que tiene la oración. Es a lo que yo quería enfocar toda esta plática. O sea, ayer cuando les dije, sí tenemos, está en nuestras manos el poder cambiar esto. No tenemos una solución automática ni mágica, pero sí la más poderosa, que es la de la oración, el sacrificio, la penitencia, el ayuno. Todo eso la Virgen se lo dijo a los niños pastores de Fátima, que lo hicieran ellos, pero además que lo dijeran a otras personas. Uno puede decir, ¿qué tanto influyó la oración de unos niños que ni siquiera sabían leer ni escribir, que ni siquiera sabían que existía Rusia ni dónde estaba? O sea, para terminar rápido. Bueno, pues esa oración limpia, sencilla, humilde de esos niños, más la de otros miles o millones que se unieron a lo largo de esos 70 años, están propiciando esto que estamos viendo en Rusia. Yo no estoy diciendo que Rusia a lo mejor vaya a ser el paraíso en la tierra y que sea la fuente de la redención de la raza humana y que de ahí vaya a venir todo. No, porque a lo mejor, bueno, pues los gobernantes pueden cambiar, no sé, pero cuando menos de lo que se sabe y de lo que se ve ahorita es lo mejor que tenemos a nivel mundial. O sea, es lo que nosotros quisiéramos tener en nuestros gobernantes. Por eso no es casual ver esta campaña de Estados Unidos y de sus aliados en contra de Rusia. Cuando ustedes vean las noticias, si ustedes ven noticias y escuchen algo sobre Rusia, pongan la atención, seguramente va a ser algo negativo, se los apuesto. Y si ven Televisa o TV Azteca, pues peor, ahí se los puedo asegurar. Son los peores medios de comunicación que tenemos. Bueno, no son medios de comunicación, son medios de propaganda, donde ellos simplemente dicen lo que quieren que ustedes sepan. De eso vamos a hablar probablemente mañana o en estos otros días, para que ustedes puedan tener una forma de prevenirse sobre todo este tipo de ataques y de manipulación que nosotros estamos recibiendo en todas partes, pero muy específicamente a través de la televisión. Entonces, simplemente quiero dejarles la idea muy firme, que ustedes se vayan convencidos y que lo transmitan en sus grupos, de que la oración, sí, claro que puede cambiar la historia del mundo, puede cambiar la realidad, nos puede sacar del peor de los abismos. Nosotros, aún como estamos aquí en México, no estamos como estaban los rusos. O sea, ellos a lo mejor pensarían que nosotros estamos en el infierno y nosotros los vemos a ellos como que también. O sea, a lo mejor estamos todos en el infierno, pero en diferentes niveles. Pero ellos pudieron o están saliendo de eso, y eso fue por la oración, el sacrificio, la penitencia y el ayuno. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos eso. Claro, hay que hacer aparte otras cosas, pero empezando con eso, porque es lo que tenemos nosotros al alcance de nuestras manos, sin tener siquiera que salir de nuestra casa. Si nosotros le confiamos este poder a Dios, Dios por supuesto que actúa. Él no es indiferente, Él lo sabe y nos escucha, nos ve. Entonces los invito a que ustedes ofrezcan sus oraciones, sus sacrificios, sus ayunos, sus penitencias
para cambiar la realidad de nuestro país, toda la realidad, la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, la impunidad, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y al PRI. O sea, todo lo que podemos y que debemos cambiar. Sí. Bueno, me pregunta que qué fuente de información les recomiendo. Bueno, yo les sugiero que mientras se pueda, porque la reforma de comunicaciones también está enfocada en tratar de limitar el acceso al Internet, precisamente porque ahí es donde uno puede tener acceso a esta información. Yo, mucho de las fuentes que consulto son medios europeos, o sea, información europea y específicamente rusa. Hay una página de Internet que yo les recomiendo porque está en español. Es una página rusa, pero está en español. Es la página más importante a nivel mundial de información, donde están sacando, yo creo que lo más cercano a la verdad. La buscan como es actualidad.rt. Si lo buscan en internet, así les va a aparecer. No sé si tengan que ponerle diagonal SP, o sea, de español, Spanish, SP, pero si no, cuando menos se lo ponen así como actualidad.rt. Está en español y ahí viene muchísima información. Otra fuente de información que yo consulto mucho, que saca muchos temas relacionados con la iglesia, pero son temas, o sea, yo la recomiendo porque yo he visto mucha información bueno, toda la información que yo he visto ahí es verídica. Se llama www, me parece, Foros de la Virgen, creo que es .org, forosdelavirgen.org. Ahí también todos los días están subiendo información, casi todo es internacional, algunas de México, también está en español, sacan mucha información de la iglesia, de la persecución a los cristianos, una serie de cosas que nosotros como católicos y activistas además católicos debemos de saber y de conocer, porque ahí ustedes van a encontrar muchos temas a los cuales pueden estar haciendo y ofreciendo oración. O sea, ahí viene, por ejemplo, cosas que nosotros no sabemos porque no nos toca verlo, la persecución a los cristianos en un montón de partes del mundo. La religión más perseguida actualmente es la religión cristiana. Ahorita hay más mártires, ahorita en el 2014, o sea, en el siglo XXI, ahorita, que en el inicio del cristianismo. O sea, muere más gente por su fe, por la fe en Cristo ahorita que hace 2000 años, cuando pensábamos que era lo más bárbaro y lo peor. Ahorita muere más gente. Entonces, yo les recomiendo esas dos páginas. Yo de ahí frecuentemente tomo mucha información porque yo he visto que sí sacan información muy buena y ustedes véanla y coméntenla y compártanla con sus sacerdotes y con sus mismos gente de su parroquia. Una vez más, igual que ayer, les agradezco la atención. La conferencia de ayer se grabó como 35 minutos, fue como la mitad, un poquito más de la mitad. Ya la subí a internet, está en YouTube, por si la quieren ver. Se llama, bueno, yo les recomiendo que entren a mi canal de YouTube y ahí la encuentran. Me buscan en YouTube como Miguel Salinas Chávez. Y ahí, pues la conferencia la grabé, la subí en la noche, entonces ahí la pueden encontrar. La de hoy, si es que se grabó, que parece que sí, todavía está grabando, la voy a subir también para que la tengan. Las de toda la semana las voy a estar subiendo para que ustedes, es más fácil que ustedes de ahí directamente, si les interesa y si creen que les sirva para sus comunidades, de ahí la puedan utilizar. Pues les agradezco mucho su atención y si Dios permite, mañana nos vemos.